La Guerra del Peloponeso es el acontecimiento más importante de la historia de la Grecia clásica. En ella se enfrentaron, por una parte, Atenas, encabezando a varios cientos de polis griegas que formaban parte de la Liga Marítima Ateniense, Arqué, y por otra, Esparta, gran líder de la Confederación Peloponesia, integrada por naciones de esa región. Su duración fue del 431 al 404 a.C. y dio un gran giro de la historia de Grecia, que se desarrolló alcanzando su cúspide en la época de Pericles. Después de la Guerra del Peloponeso, entró en una profunda crisis de la que solo pudo salir cuando fueron conquistados por Macedonia. Antecedentes. El último tercio del siglo V a.C. los atenienses y los espartanos, acompañados por sus respectivos aliados, estuvieron en guerra. Fueron cerca de 20 años de enfrentamientos, con una tregua vacilante de 7, decenas de miles de griegos murieron. Finalmente, la guerra concluyó con la ayuda del rey de Persia a los espartanos, a cambio de la cual exigió el abandono de las ciudades griegas de Asia Menor y la vuelta de estas a la esfera de influencia persa. Según los relatos, la guerra acrecentó la crueldad de los hombres. Se dieron actos espectaculares de fiereza por parte de unos y otros, por ejemplo, la matanza de prisioneros perpetrada por los generales espartanos o el exterminio de los habitantes de la isla de Melos por los atenienses, cuando estos se negaron a integrarse en su imperio. El tema de la libertad tuvo un papel tristemente destacado a lo largo de todo el conflicto. Al principio la retórica espartana prometió a sus aliados esclavizados por los atenienses esa libertad, pero luego se vieron brutalmente traicionados. Los griegos del oriente de Asia fueron entregados al rey de Persia como súbditos tributarios y las comunidades del Egeo fueron sometidas al gobierno de sangrientas dictaduras pro-espartanas, las de Carquiaso, gobiernos de 10 hombres, claramente favorables a los espartanos. Debe aclararse que esta guerra y toda su crueldad no fue inducida por motivos religiosos o nacionalistas, más bien, lo que estaba en juego eran verdaderos principios, no se trataba de matar por matar. A primera vista, parecía ser solo un conflicto de poder. La guerra estalló como consecuencia de la expansión imparable del poder de los atenienses, sobre todo cuando empezó a centrarse específicamente en las oportunidades abiertas en Sicilia y el occidente griego. Durante la década de 430 a.C., esas codicias sobre territorios extranjeros despertaron cada vez más la alarma de Corinto, que era uno de los aliados más importantes de Esparta. Corinto tenía importantes colonias en la costa del noroeste de Grecia, situadas en la ruta natural de las naves de guerra que se dirigieran a Occidente. En este angustioso marco, los corintios no estaban dispuestos de ninguna manera a conceder el beneficio de la duda a las ambiciones de Atenas. La situación se agravó a raíz de un choque diplomático producido a propósito de la colonia corintia de Corcira, la actual Corfú. Entonces los legados corintios advirtieron que, si los espartanos no iban a la guerra y se oponían a las actitudes intervencionistas de los atenienses, abandonarían la alianza de Esparta, este acto que habría expuesto al Peloponeso a un peligro mucho mayor de subversión y a la consiguiente quiebra de la hegemonía espartana sobre la península. Se desencadenaron así una serie de acontecimientos, que sin embargo nunca llegaron a romper técnicamente el tratado vigente con los espartanos y sus aliados, firmado en 446 a.C. La gota que colmó el vaso fue el decreto de Mégara, vecina de Corinto y aliada de los espartanos. Este decreto era de carácter comercial, prohibía a los megarenses la entrada en el mercado de Atenas y acceder a los puertos de sus aliados. Claramente esa medida pretendía desestabilizar indirectamente la oligarquía que gobernaba en Mégara. Si Atenas lograba que los megarenses instauraran un gobierno democrático, estos pasarían a ser parte de sus aliados. Los territorios megarenses eran importantes para cerrar los pasos de montaña a los invasores espartanos y bloquear la ruta natural de las invasiones de la Ática. Más de 500 años después, el emperador Adriano todavía encontró recuerdos de este famoso conflicto. Cuando visitó Mégara, descubrió que, durante su reinado, los megarenses seguían negando la entrada en sus casas a los atenienses y sus familias, enemigos ancestrales suyos. Más allá de las disputas territoriales, estaban las diferencias de estilos de vida, de cultura y de mentalidad existente entre los atenienses de Pericles y los espartanos, con los que en aquella época se habían alineado los megarenses. También se debe recordar que durante la década de 430 los espartanos clásicos continuaron aplastando y ocupando el territorio vecino de Mesenia, manteniendo el severo estilo de vida impuesto por sus legisladores allá por el siglo VII a.C. Esto debido a la vulnerabilidad de sus territorios. Los reyes y los ancianos de Esparta se esforzaron por mantener un cordón de oligarquías fieles, en las que un número pequeño de ciudadanos gobernaba con firmeza a los demás y les negaba los derechos políticos. Atenas, en cambio, era la gran democracia, una de conocimiento y estudio. El pensamiento, el teatro, las artes, el variado estilo de vida que todavía admiramos en ella eran características típicamente atenienses o tenían su centro en Atenas. Los espartanos desconfiaban de los atenienses, temían que se infiltraran en sus territorios y acabaran con la cadena de protección formada con sus aliados de la cual dependía su modo de vida. De haber llegado Atenas a Corinto, es probable que dentro de esas 3 décadas se hubieran organizado expediciones imparables a Sicilia, al sur de Italia y aún más allá. Los valores de Atenas, la democracia y la prosperidad, habrían florecido desde el norte de África hasta el Mar Negro.
Los atenienses más brillantes habrían encontrado en el extranjero una nueva vía de escape para su talento. Pero la realidad fue otra. Los años de la guerra se fueron un periodo de estancamiento sombrío y pernicioso. Y aunque en 431 a.C. muchos esperaban una rápida rendición de los atenienses, estos siguieron el consejo de Pericles y se retiraron tras los muros largos, demasiado fuertes para el escaso dominio que tenían los espartanos de la guerra de asedio. Pericles había instruido aguantar hasta la victoria. Obviamente un hombre tan inteligente tenía en mente más de un plan de supervivencia. La flota ateniense estaba integrada por unos 300 navíos de guerra y todavía disponía de excelentes tripulaciones perfectamente. Seguía dominando los mares, colaborando en la importación de productos alimenticios para la ciudad y ayudando a mantener la seguridad entre los aliados de Atenas. La capacidad naval de los espartanos, por el contrario, era mínima y además carecían de los recursos para construir y mantener barcos de calidad superior. Tenían a su servicio hilotas, pero no disponían de ciudadanos libres de clase humilde dispuestos a servir como remeros. Su mayor fuerza radicaba en la guerra tradicional por tierra, llevada a cabo por su espléndida infantería de hoplitas, que marchaban al son de la música, cantando todavía los repelentes versos de Tirteo, con sus mantos de púrpura flotando al viento. 50 años se habían unido para derrotar a Persia. Desde entonces el poderío militar de Esparta había incrementado, por las alianzas que había hecho en la Liga del Peloponeso. Sin embargo, la estructura política, esta seguía idéntica a la de 480. La victoria de ese entonces no contribuyó a mejoras sobre Esparta y así tuvieron su razón política en conservar el orden establecido, motivo por el cual las ideas atenienses no podrían ser bien recibidas. Cada bando estaba respaldado por una liga o alianza militar de naciones así. Los representantes de un bando son hoy Peloponsioi, los peloponesios. El otro bando son hoy Atneioi, los atenienses. Es de notar que los espartanos se incluyen ellos mismos entre los peloponesios, adheridos al nombre de la liga. Los atenienses se nombran por sí mismos, sin tener en cuenta su liga, que era la Liga Adelo-Ática. Pasados los primeros años de su existencia, los atenienses hicieron de ella un instrumento de su poder militar y económico. Todos sus miembros son súbditos de Atenas. Era tal el convencimiento de los atenienses de que los miembros de la liga eran sus súbditos, que sin miramientos explicaban el dominio que ejercían sobre ellos como una tiranía. Como contraste entre los dos contendientes de esta guerra, se puede afirmar que los aliados de Esparta estaban interesados en la victoria y luchaban ardientemente por ella. La estrategia de Pericles preveía dejar a los espartanos hacer lo que pudieran, mientras Atenas continuaba presionando a Mégara y Corinto, decisivos para la táctica que se proponía. El objetivo estaba dirigido a lograr que alguno de ellos o los dos se pasaran al bando de los atenienses, con un régimen democrático, lo cual resultaría en que los espartanos tendrían cortado el paso al Ática. Por otro lado, el éxito de los espartanos en su afán de atraer a los aliados de los atenienses siguió siendo muy limitado, fundamentalmente debido a que el sistema político vigente en Esparta y la hostilidad de casi todos sus generales se tornaban más bien en una alternativa muy poco agradable. Su mayor éxito se notó en las invasiones anuales del Ática, durante las cuales se dedicaban a talar los árboles y a quemar las cosechas. En batallas campales eran invencibles, por lo cual los atenienses preferían no enfrentarlos en campos abiertos. Pericles creó una estrategia racional como no podía ser de otra forma. Su instrucción era no ceder ante los espartanos y sus presiones diplomáticas desde antes del inicio del conflicto bélico. Todo hacía ver que vencerían a la larga, pero se vieron atacados por un evento no planificado. Atenas fue víctima de una peste, se cree que fue tifus, y uno de los caídos por esta enfermedad fue Pericles. Luego de ello salieron del plan original, haciendo incursiones más arriesgadas como una expedición a Sicilia que aprovisionaba de grano a Corinto, que como ya dijimos era aliado de Esparta. Pero pese a fueron fracasos no deterioran el plan inicial de Pericles. Los espartanos no podían vencer. De ese modo se optó en 421 a.C. por firmar una tregua. Esta tregua no fue popular porque entre los aliados de Atenas, pues no mostraron la debilidad de la sociedad de Esparta. Financieramente Esparta era muy débil, seguía negándose a acuñar moneda y bélicamente por mar, sus jefes militares eran incompetentes. Eran sumamente impopulares, por ser educados para ser implacables, sin tacto y un uso excesivo del autoritarismo militar. En 415, 6 años después de la firma inicial de la paz, los atenienses decidieron atender la solicitud de ayuda remitida por algunos griegos de Sicilia y otros aliados de la isla y enviaron una gran flota a la zona, con la esperanza de dominar Occidente. Pero Siracusa frustró todos sus planes, pues los atenienses no llevaron caballería ni suficientes soldados en sus barcos. No obstante a ello, los espartanos no se apercibían de la oportunidad que tenían delante. En septiembre de 411, Esparta tuvo su mejor oportunidad para alcanzar la victoria cuando una flota ateniense fue derrotada cerca de las costas de Eubea y se produjo una profunda ruptura en el pueblo de Atenas como consecuencia de un intento de golpe de estado. Sin embargo, los espartanos desperdiciaron la ventaja que se les había presentado. En 410 ofertaron la paz nuevamente. Muy lejos de las gloriosas actuaciones militares de Esparta, los últimos años de la guerra, de 411 a 404,
estuvieron marcados por su continua ineptitud naval. En cuanto a Grecia, sufrieron la brutalidad de Clearco en Bizancio y al despiadado Lisandro al finalizar la guerra. No obstante al gran fracaso de Sicilia y del violento golpe de estado de 411, para Grecia fueron años de extraordinario avance cultural. En el 411 se estrenaron dos de las obras maestras del poeta Aristófanes, Lisístrata y las Desmoforias. Con gran inteligencia y arte, Eurípides llevó el coro trágico a extremos nunca alcanzados y estrenó además una de sus obras maestras, una brutal reelaboración del mito de Orestes, para luego retirarse a Macedonia, donde compondría su obra cúspide, Las Bacantes, con su trama que narraba la resistencia y la sumisión al poder del dios Dioniso. En escultura, las imágenes de la victoria y la procesión de reces para el sacrificio representadas en el templo de Atenea y a la diosa de la victoria, Sófocles, estrena sus dos mejores tragedias, con más de 80 años, Filoctetes, sobre el tema del engaño, y Edipo en Colono, la obra que mejor expresa la grandiosidad del temperamento heroico. Los ciudadanos estaban polarizados en dos frentes, aquellos que simpatizaban con la oligarquía y los demócratas convencidos, lo cual no pudo doblegar el genio de sus grandes artistas. La victoria fue de Esparta, gracias a los tratos que hicieron con los persas, quienes les financiaron una flota, y por la terrible y cruel táctica de Lisandro, aunque también tuvo que ver con el extremismo de los atenienses, que los llevó a desterrar a sus mejores generales, incluso a ejecutarlos por motivos políticos. Habiendo perdido la batalla naval en el Esponto, de esa manera se dejó desguarnecida la ruta marítima de la que dependían el abastecimiento de grano de la ciudad. En consecuencia, los atenienses tuvieron que entregar su flota, demoler los muros largos y aceptar el establecimiento de una oligarquía muy drástica, proveniente de los espartanos. Se ha dicho que los tebanos y los corintios insistieron en que se echara abajo por completo la ciudad. Lo cierto es que, en los más de 20 años de guerra, no hubieron más de 5 grandes enfrentamientos y cuando menos 100 choques menores. Esta guerra cambió para siempre la realidad griega, que en su progreso iría en descenso hasta el surgimiento del dominio macedonio. Si conoces algún detalle adicional de la guerra del Peloponeso, anótalo en los comentarios, no olvides darle me gusta y suscribirte en mi canal. Hasta la próxima.